¿Recuerdan ustedes esa alegría que generó cuando ustedes por fin terminaron su ciclo de formación profesional? Tener en sus manos ese título que los acredita como profesionales, esa alegría de estar en medio de una ceremonia de graduación. ¿La recuerdan? Pues bien, desafortunadamente en Colombia muchas personas no pueden llegar a culminar sus estudios universitarios. ¿A causa de qué? De una cobertura que aún está en mora y de varias causas de deserción en la educación superior. Ese precisamente es el tema que abordamos de Educación en Alta Voz. Bienvenidos. Para muchos de nosotros, recordar el momento en que nos graduamos como profesionales es una imagen que queda plasmada de infinita alegría, satisfacción y, por supuesto, el resultado de un gran esfuerzo, no solamente de la universidad, sino de un trayecto que inició precisamente en la edad preescolar. Desafortunadamente en Colombia las tasas de cobertura aún están en mora. Y es que, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Educación Superior, en Colombia hay aproximadamente 2,5 millones de jóvenes que están precisamente dentro del sistema educativo en la educación superior. Pero mucha atención, porque desafortunadamente estos 2,5 millones de jóvenes representan solamente aproximadamente el 54% de toda la población que está en edad de estar precisamente en ese nivel educativo. ¿Eso qué significa? Que por cada 100 bachilleres que se gradúan cada año, solamente aproximadamente 54 tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior. Una educación superior que está en universidades públicas, universidades privadas, pero también recordemos que está la formación técnica y tecnológica. Es decir, las tasas de cobertura están muy bajas si las comparamos, por ejemplo, con la educación básica primaria, la que va de primero a quinto de primaria. En ese nivel educativo, el sistema tiene el mayor índice de cobertura. Se dice, de acuerdo a cifras del ministerio, que estamos cerca del 90% de cobertura. Es decir, de cada 100 estudiantes que deben estar en primaria, se cumple con el 90. Es una tasa muy buena. Y en secundaria, que son los grados que van de sexto a noveno, es una tasa muy similar a la que está en primaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cerca del 80%. Sin embargo, aquí viene una inquietud. Si en primaria tenemos cerca del 90% y en secundaria tenemos cerca del 80%, ¿qué está pasando para la educación superior? Que bajamos tanto, bajamos cerca del 54%. Estamos hablando casi de 30 estudiantes menos para acceder. Y las repercusiones son muy grandes como sociedad. ¿Por qué? Porque resulta que es un talento humano que, pese a haberse formado más de 10 años, desafortunadamente no alcanza a culminar su profesionalización. Y esto como nación nos implica a incrementar los niveles de inequidad, injusticia y, por supuesto, de pobreza. Todo eso resumido en que desafortunadamente nuestras metas de desarrollo como nación se ven estancadas. Y resulta que además de la baja cobertura, en educación superior tenemos un talón de Aquiles grandísimo. Y precisamente es que de esos estudiantes, de ese 54% que ingresa a la educación superior, desafortunadamente no todos finalizan su carrera. No todos llegan a esa ceremonia de graduación. No todos llegan a esa fotografía con ese título que los acredita como profesionales. Hay 4 principales causas identificadas para llegar a esos altos niveles de deserción universitaria o de educación terciaria. La primera son los factores socioeconómicos. La segunda tiene que ver con factores netamente individuales. El tercero tiene que ver con causas académicas y la cuarta y la última tiene que ver con el sistema de las instituciones de educación superior y por ende también con la responsabilidad que se tiene desde el Ministerio de Educación. Cuando abordamos la primera causa, el tema de los factores socioeconómicos, sin lugar a duda,
está el miedo al endeudamiento. ¿Para qué? Para realizar una carrera universitaria. Para nadie es un secreto, más bien es como un secreto a voces, el alto costo de la formación universitaria en Colombia, incluso en universidades públicas. ¿Por qué? Porque aunque la matrícula sea baja, el sostenimiento de un estudiante de educación superior durante aproximadamente 5 años es muy alto. Y resulta que la deuda pues es abrumadora y por eso se genera en los núcleos familiares ese miedo a ese endeudamiento. Otro que está muy ligado a veces y es el subestimar los costos. Desafortunadamente, por la emoción, el anhelo y el sueño de ver convertidos a hijos, primos, sobrinos y familiares en profesionales, se subestima el costo real de ese sueño, porque el costo no es solamente en temas de matrícula, tiene que ver el tema de material pedagógico y tiene que ver con el tema del sostenimiento diario. Y es que al subestimarse ese costo, resulta que aproximadamente sobre el tercer año universitario, es decir, a mitad de carrera, es cuando definitivamente esa carga financiera desborda toda la capacidad que tiene la familia de ese estudiante. Y es ahí cuando desafortunadamente se retira para continuar no precisamente en una formación profesional, sino para pasar a ser mano de obra no calificada. Entonces recuerden, un tema es el miedo al endeudamiento, el segundo es subestimar los verdaderos costos y el tercero, que está muy ligado a estos dos, desafortunadamente, es el pertenecer a estratos económicos de bajos ingresos. Aunque muchos estudiantes acceden a la educación universitaria a instituciones públicas, los bajos ingresos económicos de sus familias ni siquiera pueden aportar al sostenimiento. Es así cuando se dice, aunque tenga las capacidades y el cupo en una institución de educación superior pública, aún así no puedo acceder a ella. ¿Por qué? Por temas como transporte o movilidad, alimentación y material pedagógico. Y otro es el tema cuando esa persona, desafortunadamente, aunque tenga un núcleo familiar, no puede continuar su formación. ¿Por qué? Porque debe salir del colegio, de la media, de grado 11, y no precisamente estudiar. Debe ir a trabajar. ¿Para qué? Para contribuir con una entrada económica adicional en su casa. Al hablar de las causas individuales que llevan a la deserción universitaria, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cuáles son esas posibles causas que pueden llevar a que una persona no finalice sus estudios universitarios? Tal vez ustedes tienen algún amigo, un allegado, una persona cercana que desafortunadamente por el tema de su edad no decidió continuar su educación superior. ¿Por qué? Porque lo que llamaríamos técnicamente está en extraedad, es decir, fuera del rango etario en el cual por lo general se desarrolla este proceso de formación. Esa es una de las causas individuales. Otra causa, sin lugar a duda, y recordemos que en Colombia la tasa de natalidad de embarazos en adolescentes es muy grande. Es decir, mujeres que se convierten en madres a edades muy tempranas. Eso, sin lugar a duda, es otra causa individual por la cual no se puede continuar con el ciclo de formación profesional. Y ojo, que esto no afecta solamente a la mujer que quede en embarazo. En muchos casos, el padre, que también se convierte padre a una edad muy temprana, debe renunciar a continuar sus estudios universitarios. ¿Por qué? Porque debe asumir una responsabilidad que sin duda alguna tiene una gran carga económica. Esa es una segunda causa de un tema de individualidad, de situación individual, de por qué no continuar en la formación universitaria. Otro es el tema relacionado con salud, algún tipo de discapacidad física, motora, cognitiva. Eso lleva a que una población importante, aunque desafortunadamente invisibilizada en la sociedad,
no pueda continuar sus estudios universitarios. En Colombia hay infinidad de universidades, por supuesto que sí, y tienen una planta física. Sin embargo, es momento de cuestionarnos, ¿esa infraestructura física de las instituciones de educación superior es amigable y es apta para personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, física? O, por ejemplo, ¿el sistema educativo en el nivel superior está preparado para atender personas con algún tipo de discapacidad cognitiva leve? ¿Qué pasa con ese tipo de población? Terminan su bachillerato y ¿qué sucede? Eso es un tipo de condición también individual que aumenta las brechas de deserción. Y por supuesto, hay un tema de discriminación. En el episodio anterior de Educación en Altavoz hablábamos que la población en Colombia, en todo, desde la infancia hasta el adulto mayor, somos una población heterogénea. Tenemos indígenas, afros, mestizos, pero desafortunadamente esa heterogeneidad no nos ha ayudado a fortalecer nuestras relaciones, a saber que desde la diferencia nos fortalecemos. Y son claros y constantes los casos de discriminación, ya sea por raza, género, pensamiento político, creencia religiosa e incluso por estrato socioeconómico. Eso es en cuanto a las situaciones individuales. Y ahí viene la reflexión. ¿Conocen ustedes alguno de estos casos? Y es una pregunta interesante para dejar ahí. Hemos abordado lo socioeconómico y las causas individuales. Vienen unos factores que son ya más de carácter de terceros actores, pero que de todas maneras afectan en el tema de contribuir a aumentar las tasas de deserción escolar. Y ese es el tema académico. Desafortunadamente, la calidad de la educación es también un talón de Aquiles que se ve reflejado cuando el estudiante ingresa a la educación superior. Desafortunadamente, la calidad educativa de básica, secundaria y de media, en muchos casos, no está respondiendo a las demandas de calidad de la educación superior. Es así cuando ingresan a los primeros semestres, primero, segundo, tercer semestre, y se evidencia la falta de preparación académica. Esto genera que el estudiante tenga unas inseguridades muy bien fundamentadas y que, por supuesto, decida abandonar la carrera. Otro tema importante que se debe incluso tratar desde la media, por eso en el episodio anterior hablábamos sobre la necesidad de estar comunicados y articulada la educación media con la educación superior en una fase de transición, y es la falta de orientación profesional. Muchos estudiantes llegan a la educación superior abrumados y con unos imaginarios, en muchos casos falsos, de una carrera que no es lo que ellos pensaron, no son sus expectativas. Y es así cuando deciden terminarla de tajo, es decir, sin terminar los procesos de formación. ¿Por qué? Volvemos y lo clarificamos acá. Falta de orientación profesional. Una orientación profesional que no es responsabilidad de la educación superior y que se debería dar en la media. Y la baja calidad de los programas que se ofrecen desde las universidades es otro de los asuntos pendientes que generan esa deserción y que corresponden precisamente a las causas académicas. Y el último factor, pero no menos importante, se refiere ya netamente a las instituciones de educación superior, públicas y por supuesto privadas. Y es el ambiente y los procesos de comunicación y relacionamiento del estudiante con sus docentes, pero también el ambiente administrativo. Desafortunadamente, en muchos casos, no tener esos canales de comunicación eficientes y efectivos hace que el estudiante jamás se sienta cómodo, jamás se sienta parte de esa comunidad educativa universitaria y genera que finalmente se aleje poco a poco hasta llegar a abandonar sus procesos de educación superior. ¿A causa de qué? De la relación con los docentes o incluso con los administrativos. Dentro de las instituciones también se tiene en mora y es la baja formación y la baja rigurosidad docente.
En muchos casos, los estudiantes tienen grandes expectativas precisamente de la educación superior. Para ellos, sus profesores universitarios son sus verdaderos maestros, son los expertos de las disciplinas, de las carreras que decidieron iniciar. Desafortunadamente, esas expectativas no siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque cuando están en el aula se encuentran con docentes que desafortunadamente no cumplen con los requerimientos y los estándares de calidad que incluso en sus procesos de admisión y de selección de esa carrera les prometieron las instituciones de educación superior. Y eso es un punto importante a tratar. No solamente en el tema de contar o contabilizar cuántos doctores se tienen en los niveles de educación superior, sino realmente si son doctos para enseñar. Porque yo puedo conocer mucho de una disciplina, pero ¿realmente tengo la capacidad para enseñar acerca de esa disciplina? Esos son dos temas totalmente diferentes. Y está como último punto, y en este se afecta mucho más, desafortunadamente, la educación superior pública que la privada. Y es el tema de que no se mantenga el mismo ritmo de aprendizaje en todos los semestres o en los años escolares. ¿Por qué nombramos particularmente la educación superior en lo público? Para nadie es un secreto que en la educación superior en lo público se caracteriza por huelgas, paros, protestas. Juegan un papel clave al momento de garantizar esa continuidad y ese ritmo constante en los procesos de aprendizaje. Y eso, al final, hace que sea determinante para que un estudiante se canse de esas situaciones y decida finalmente desertar de la educación superior. Ahora que hemos conocido y reflexionado las principales causas que llevan a que la gran mayoría de esos estudiantes que están en universidad se cuestionen y estén en un talón de Aquiles frente a su continuidad y finalización de sus procesos universitarios, y que estoy segura muchos de ustedes han podido finalizar, es importante sentir la empatía y la sensibilidad frente a las múltiples dificultades que a diario presenta y se cuestionan, viven y experimentan muchos de los jóvenes que están en la educación superior e incluso muchos que están a puertas de ingresar a esa educación superior. No es fácil, al contrario, requiere de muchísimo esfuerzo, un esfuerzo que no es solamente del estudiante, sino de todo su núcleo familiar, un esfuerzo que no es solamente durante un año, un esfuerzo que aproximadamente tarda 5 años en ver un final feliz como en el que iniciábamos este podcast, en una ceremonia de graduación, en unos aplausos y en obtener un título universitario. Y recuerden, ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestro rol como sociedad para contribuir a mejorar o por lo menos a mitigar esos impactos? Esa es la reflexión en altavoz que hoy dejamos para ustedes. Porque recuerden, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Gracias por escuchar este podcast, disponible en todas las redes sociales para que lo puedan ver y lo puedan escuchar.